Bienvenidos a su podcast literario Tinta Nocturna. Yo soy Bruno, el Abnormal Reader, literato, poeta, guionista y booktuber de vieja guardia. Siempre he creído que los libros son los mejores compañeros cuando el sol está por ocultarse, y todos sabemos que cualquier cosa puede suceder después de apagar las luces. Iniciamos esta sesión, que se centrará en las lecturas que hemos realizado durante nuestras vacaciones. Para dar un poco el ejemplo, yo traje mi libro, que es Babel de R.F. Kuang, el cual me gustó mucho porque toca un poco temas sobre traducción literaria, un poco sobre la traición que se ejerce a la obra original cuando se traduce, y sobre todo la labor que se necesita hacer cuando te intentas emplear en la traducción literaria. Pero antes de comenzar nuestra sesión tenemos que hablar de dos temas importantes. La primera es por qué atrasamos una semana nuestra reunión, y tuvo que ver en específico con algo que le sucedió a las chicas. Victoria me hizo llegar, a saber cómo, una nota debajo de la puerta de mi cuarto, en donde nos explicaba un poco cómo las chicas ya estaban preparadas para nuestra reunión de la semana pasada. Por eso es que nosotros llegamos y no aparecieron, y decidimos reinstaurarla o reagendarla para la siguiente semana. Y sucede que la maestra Isabela, que es la nueva maestra de química de este año, por alguna razón estaba cortando, no sé, ellas tendrán que contarlo un poco mejor, pero de forma muy misteriosa, orquídeas durante la noche. Algo sumamente extraño y que en definitiva no sucedía. Espero que esto no levante ningún tipo de alarma respecto a nuestras reuniones nocturnas. Y pues, bueno, lo siguiente es que durante la semana el maestro Keating nos dijo que las primeras clases de literatura van a centrarse justo en lo que vamos a hacer nosotros hoy, que es compartir lo que leímos en vacaciones. Por ende, estas dos siguientes reuniones, esta y la siguiente, nos servirán para poder hacer una mejor participación durante las clases del maestro Keating. Y sobre todo, intentemos nosotros enseñar a los nuevos ingresos, a todos los nuevos que están llegando a nuestra reunión de Tinta Nocturna, a cómo argumentar mejor sobre estas obras, y cómo argumentar mejor qué es lo que nos gusta de los libros, ¿no? Sobre todo porque sí vamos a tener que entregar un ensayo en un mes para la clase del maestro Keating. Y bueno, en mi caso yo voy a empezar hablando de Babel. A modo de generalidades les puedo decir que es autora R.F. Kuang, que en México al menos está publicado por el sello editorial Hydra, de cuyo grupo editorial desconozco, y son 700 páginas, mide 700 páginas en México. Sin embargo, en mi caso, que es esta versión que estamos viendo, es del sello editorial Harper Voyage, que es como la versión de fantasía del grupo editorial HarperCollins, que es una edición en inglés y tiene 545 páginas. A modo de sinopsis voy a empezar diciendo que esta historia se desarrolla en el siglo XIX, o sea, por los inicios de los 1800 en Inglaterra, ¿no? Y rápidamente te das cuenta por el contexto que te da este libro que tres cosas muy importantes están pasando en este momento histórico y que aparentemente están conectadas. Uno es la revolución industrial, dos es la guerra del opio, que está por empezar en China, y tres, este gran planteamiento que se hace el libro, que es la magia de la plata, que son propiamente dispositivos capaces de optimizar el funcionamiento de inventos humanos o de modificar ligeramente la materia para conseguir mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, en algunos alimentos o frutas conseguirás mejores sabores, o en general lo que busca hacer este tipo de inventos o esta suerte de alquimia es hacer la vida un poco más fácil. Y bajo este contexto conocemos al personaje principal, que es Robin Swift, que es un joven de China, un niño que es rescatado en una casa de adopción, si no me equivoco, en China, donde estuvo a punto de morir, y tras ser llevado a Inglaterra e instruido para ser un nuevo traductor, ingresará en Babel, que es este colegio medio ficticio de traducción de Oxford que está encargado de producir las barras de plata. Todo esto sin saber que se va a enfrentar a oscuros secretos que guarda el propio colegio y que ya no se pueden esconder, ¿no? Que son desde manipulaciones políticas hasta sociedades secretas muy propias del género y rebeliones. Y es que todos sabemos que cuando hay una guerra a la vuelta y todas las personas que tú aprecias están inmiscuidas en uno u otro bando, no te queda más que elegir tu postura, y ninguno de todos estos procesos sí va a llegar a ser pacífico. Iniciando propiamente con la reseña, debo de admitir que llegué a este libro como otro más del género, otro más de esta lista
de Dark Academia que deberías de leer. Pero en definitiva se ha convertido en no solo lo mejor que he leído este año, sino escaló rápidamente a mi top de favoritos de la vida. Y es que tiene todo lo que me encanta leer en un libro. O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo porque me encanta todo lo que está planteando. Para empezar, es fantasía. A mí me gusta mucho la fantasía. Tiene una increíble concepción respecto a la labor del traductor, respecto a la lingüística y a la literatura y a las lenguas y a la filología, que me fascina. Es un libro que toca esos temas de una forma en la que creo mucha gente se va a enamorar del tema. Tiene una crítica política muy interesante, tiene sociedades secretas que les digo que es muy propia del género, bibliotecas inmensas y con un ambiente muy académico inmersivo, pero también como contexto y ambiente muy british. O sea, todo en este libro es lo que me gusta leer, todo concentrado en una sola novela, y se me hace increíble que eso haya sucedido. Sigo sin creer que todo esto puede estar dentro del libro de Babel de R.F. Kuang, que de hecho ya era una bestseller y yo no sabía. Ya era una bestseller por una saga que ahora necesito leer, llamada The Poppy War o La Guerra del Opio, y que mucha de esa temática se rescata en este libro, y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ya entrando un poco al libro, desde el primer momento este libro me encantó, ¿no? Es una historia así, Dark Academia, pero centrada en Oxford, inicios del siglo XIX, que yo ya me imagino que ya con eso de por sí es encantador en el ambiente. Tienes un mapa sobre esta antigua Oxford que estaría muy interesante. Te van describiendo al inicio que este mapa que aparece aquí está sustentado en el archivo de histórico de la institución, y te enseñan también el mapa de la Academia Babel de traducción. Entonces ya saben lo que yo digo, ¿no? Si tiene mapa vale la pena leerlo. Además nos habla sobre esta antigua academia de traductores que en teoría no existe en la Oxford normal, y digamos que un poco sobre eso vamos a ir averiguando a través del libro, el por qué. Y lo que me gusta es que muy rápidamente, con un pequeño prefacio, ya te está llegando directamente o te está colocando en este punto histórico. Uno cargado de mucho movimiento social, las máquinas están reemplazando a los humanos en las fábricas, una reina Victoria que está a punto de tomar el poder, un nuevo surgimiento de los imperios europeos que evidentemente van a dejar, o como se mostró en nuestra historia, un auge económico bastante duro, pero a costa de todos estos países colonizados o las colonias, ¿no? Y al mismo tiempo de todo esto que ya sabemos, está esta guerra de poder en contra de China, donde el Imperio Británico va a generar algo que se podía considerar hoy en día como una humillación histórica, y que de hecho muchos ciudadanos de China siguen, pues no sé si utilizando como un motor para ser una potencia mundial, pero sí es un discurso de orgullo nacional chino que sobrevive hasta nuestros días debido a justo la guerra del opio que va a causar Inglaterra. Bajo todo este contexto histórico y caldo de cultivo muy extraño se gesta esta historia que nos hablará sobre si el imperialismo y la obligación del oprimido de buscar su lugar en el mundo y sus propios derechos bajo su propia mano, pero también la necesidad de encontrar voces representativas dentro de un movimiento social. ¿Quién pensaría que en una novela que podría catalogarse para jóvenes adultos, una novela adulta pero que realmente tiene mucha carga de fantasía, íbamos a encontrar todos estos temas tan complejos de una forma tan bien llevada? Es que está muy bien llevado este libro. Y hablando un poco del personaje principal, que tiene, creo yo, una carga simbólica muy interesante, tenemos a Robin Swift, que les decía, es un joven chino que es criado en Cantón, y desde niño ha tenido una formación plenamente británica. En su casa se explica que su madre tenía un acuerdo, y después se descubre por qué y con quién, de siempre ser cuidado bajo una perspectiva y una crianza de que desde niño supiera ambos idiomas, el cantonés y el inglés. Pasa sus ratos libres leyendo los viajes de Gulliver,
justamente de Swift, y de ahí es en donde extrae su nombre internacional, porque te cuentan este proceso que de hecho se lleva a cabo mucho hoy en día. Gente que tiene que tal vez, no sé, te ha tocado algún alumno de intercambio que viene de un país asiático y te dice un nombre muy, pues sí, occidental. Y ya después de una larga plática te explican que sí tienen un nombre, pero se lo cambiaron justo por problemas fonéticos y que prefieren tener el nombre internacional. Pues eso hace también Robin Swift. Extrae su nombre internacional del autor de Los viajes de Gulliver. Y justo estaría muy interesante analizar, y lo voy a tocar un poco, sobre si hay una relación simbólica entre el nombre Robin y el escritor, o de Robin y los viajes de Gulliver, que siento que ahí adentro se pueden interpretar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta relación de Swift con, o del personaje de Robin con Los viajes de Gulliver, podría ser el hecho del sentido de adaptación del protagonista. O sea, nuestro protagonista busca la forma de adaptarse al espacio y se deja moldear en ocasiones por él mismo, algo que de hecho sucede con Los viajes de Gulliver. Gulliver se va encontrando con diferentes sociedades que paulatinamente primero lo juzgan, o primero se siente como este personaje de pez fuera del agua y se va adaptando al mismo para sobrevivir y en parte para aprender del entorno. Esto mismo sucede con Robin en la obra, pues llega a una escuela que no conoce, un país que no conoce, y rápidamente te das cuenta que va adoptando ciertas cosas que dejan en cierta duda dónde está su lealtad y dónde está su individualidad. También es interesante cómo Robin es un personaje que mantiene una dinámica muy curiosa con la muerte. La conoce bien, de hecho creo que tiene mucho sentido que la primera imagen, una muy dura por cierto, que tenemos al inicio del libro, no es un spoiler, son las primeras páginas, es que el niño se está muriendo. Tú ves una imagen bastante tétrica alrededor de un lugar lleno de cadáveres, o con bastantes cadáveres, y está a punto de morir hasta que entra otro de los grandes personajes de esta historia, que es el profesor Richard Lovell, que de hecho es traductor en Oxford y que guarda una relación importante con la familia de Robin. Lo salva utilizando por primera vez una vara de plata, que les digo que es como que parte del centro de lo que se habla en esta obra. Lo traslada a Inglaterra y lo instruye tanto en clases de latín y griego, con la finalidad de que tenga los requisitos mínimos para poder aplicar y entrar a Babel. Y conforme pasa el tiempo te das cuenta de que Babel es inclusive en este momento histórico el centro hegemónico de todo el imperio británico, dentro de una escuela que en teoría, pues no sé si debería de ser apartidista, pero por lo menos debería de criticar el sistema. Y digo que es el centro hegemónico porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, en esta torre que se puede ver en el libro justo aquí al lado, están produciendo la mayor cantidad de plata en todo el mundo, que esto a la vez impulsa los constantes avances tecnológicos y que a la vez impulsa al imperio británico a poder darle fuerza para que se pelee con quien quiera, y que cuyo origen se sustenta en este vacío de significado, y ahorita voy a explicar un poquito qué me refiero con eso, encontrado entre las palabras de diferentes lenguas a la hora de traducirlas, y que gracias al hecho de que las palabras cuando se traducen no se pueden traducir del todo literalmente, o sea, lo que significa en una lengua no necesariamente va a significar de forma equivalente por completo en la otra. Dentro de esos vacíos, se explica, se crea esta magia alquímica, y es por eso que la plata es el perfecto catalizador para esta magia que funciona potenciando actividades cotidianas o lo que ya les explicaba anteriormente. Como estamos hablando de un poco de magia suave, te van metiendo algunas como que algunas reglas, ¿no? Te dicen que estas barras de plata solo pueden ser activadas por personas que conozcan por completo las lenguas que están grabadas en las caras de estas barritas, porque te explican que es medio como un trapecio o un cuadradito de plata, haciendo necesario, o al menos atractivo, tener, por ende, estudiantes de todo el mundo con becas que les permitan dedicarse a la investigación traductológica. Y justo es lo que empiezas a ver al inicio del libro, o un poco avanzadas las páginas, en donde Robin no es la única persona extranjera en Babel,
haciendo labores de traducción desde griego, latín y combinándolas con palabras que encuentran una relación aparente filológica con palabras en chino o con palabras en español o con palabras en diferentes lenguas. Y creo que ahí parte algo que me gustó mucho y que no he escuchado tanto hablar respecto al libro, y es que esta tipo magia de plata que se está utilizando, que es como alquimia en cierto sentido, porque cambia propiedades físicas casi de la nada, o sea, sí utilizando los vacíos traductológicos, pero casi de la nada, es un símil de lo que sucedió verdaderamente en la Revolución Industrial Inglesa, dejando a varios trabajadores de las fábricas sin trabajo, y que por periodos históricos generó mucho descontento social y pobreza, ¿no? La magia, al menos en esta versión alterna de la historia, también sirve como una forma de poder, no solo para hacer que los ricos, quienes pagan estas barras, su producción, sus costosos mantenimientos, se sigan haciendo más ricos, sino para que un sistema de avance tecnológico genere una presión política a nivel mundial, cosa que sucedió con Inglaterra. O sea, Inglaterra en el siglo XIX era imparable, imparable en el sentido de tenemos estas grandes casas victorianas y tenemos estas grandes obras de literatura que hablan de opulencia y de gente que casi podía vivir sin trabajar, gracias al hecho de que la mayoría de los ingresos venían de sus colonias en la India, en sus tratos comerciales, entre comillas, con China, entre sus colonias que también tenían en África y la pseudo, no esclavitud. Pues sí, a final de cuentas, Inglaterra en este periodo era imparable, generaba una presión política muy grande porque tenía los barcos más rápidos, las armas más poderosas y sobre todo armas que generaban cada vez más destrucción. Kwang, la autora, utiliza todo esto para plantear una, al menos a mi criterio, muy clara crítica al naciente capitalismo voraz y al sistema ya medio hibridado entre el imperialismo, pero ejercido a través del dinero, como lo fue la revolución industrial. La autora, la neta, no se tienta la mano al mostrar lo inmiscuido que estaba el imperio en otros países, boicoteando sus sistemas políticos, ejerciendo presiones militares, o ambas al mismo tiempo, con tal de conseguir el libre mercado. Y tampoco se tienta la mano en retratar todo avance tecnológico como este bienintencionado aspecto de investigación inicialmente, que puede ser corrompido por el Estado o por el capital y tiene consecuencias muy fuertes en la clase trabajadora. Este libro y esta crítica caen como anillo al dedo a una sociedad del siglo XXI que cada vez puede ver más cerca el uso de robots e inteligencia artificial como otro gran avance histórico que promete crecer aún más la brecha salarial y contractual y que amenaza con devolver la pobreza extrema a muchos profesionistas, personas que ya pasaron por un estudio académico no básico, y sobre todo esta relación que tiene el capital detrás, que solo busca a toda costa el uso de incrementar ganancias y de generar esta brecha entre hiperricos y el pueblo común, solamente por tener mejores ganancias y mejores profits. Creo que eso es lo que más me gustó del libro, o sea, que Kwang logró magistralmente tomar un conflicto que parece históricamente ajeno, porque te lo vende como fantasía o te lo vende como que pasó hace 2 siglos, renovarlo con la capacidad de que el lector pueda crear una conciencia al respecto. Me gusta mucho eso, me gusta mucho el momento histórico, porque este libro fue publicado hace 2 años y posteriormente tuvimos un Oppenheimer y hoy en día estamos hablando sobre huelgas y este año tuvimos huelgas sobre la inteligencia artificial. Entonces se me hace un discurso muy acorde y muy bien embonado en este proceso histórico que estamos viviendo y que vamos a seguir viendo en los próximos años. Otra cosa que también me encantó es esta crítica muy sagaz que hace la autora respecto a la academia, ¿no? Y su papel o su no papel en las revoluciones y los cambios sociales y políticos y económicos. Nos muestra un poco este momento en el que el pueblo busca líderes, personas que conozcan, que sepan, que logren encaminar a la población con base en los conocimientos que tiene, con base en lo que ha estudiado, para buscar un cambio a mejor, para que
el pueblo consiga, déjate tú beneficios, una estabilidad, un cambio verdadero, y buscan en la academia gente que tiene herramientas, que puede encontrar las mejores soluciones, que son matemáticos, físicos, lo que sea, ¿no? Y que pueden tener las mejores soluciones, y cómo esta misma academia se hace de la vista gorda con tal de seguir con los privilegios que tiene, muchos o pocos, y con tal de, y como lo dice textualmente el libro, ¿no? Seguir teniendo una taza de té todas las tardes. Creo que el discurso de Kwang es buenísimo, o sea, es un llamado a la acción no solo del pueblo, sino también un llamado a la acción a la academia, y una redimensionalización, si existe esa palabra, de cuáles son los papeles de estas personalidades en las revoluciones sociales y en los cambios económicos, políticos, etcétera. Pero bueno, me desvío un poco, así que volviendo a Robin, este chico entra a la academia, empieza a conectar con personajes que son considerados como minorías en Inglaterra. Me refiero, por ejemplo, a Rami, que es un joven de la India y que tiene una característica muy particular, ¿no? Encuentra cierto placer en la deformación de su origen, y también encuentra también en esta deformación una forma de dignificar su posición en la escuela. Cuentan un poco de que a él le gusta constantemente decirle a los ingleses que él es un hijo de un por así decirlo, rey de la India, y que su familia, así como para que al menos de esa forma la gente de Inglaterra lo trate como un igual, pese a que él está diciendo que es lo máximo y lo plus qua ultra en su país. Y lo que me gusta es que crea como un cuarteto de personajes que hace un gran contraste entre ellos. Y el contraste se ve realizado en el hecho del personaje de Letty, que es una británica de cepa, o sea, es una hija de un almirante naval inglés, pero que al mismo tiempo es la mejor amiga de Virtua, que entre las muchas cosas que puedo decir de ella es que toma mucho protagonismo en el tercer acto de la historia, pero que funciona como este contraste de personalidades. Virtua viene de Haití. Bueno, el punto es que Robin y sus amigos logran entrar al colegio de Babel, y no pasa mucho tiempo en el que se dan cuenta que guardan demasiados secretos. Y no solo esto que les decía de que Babel es el centro hegemónico al parecer del ejército y de la corona inglesa en este momento por la plata, sino también porque guarda una sociedad secreta que funciona y que hace una conexión muy interesante entre el nombre, como un Robin Hood. O sea, y creo que es eso, ¿no? Un juego simbólico entre el nombre del protagonista, Robin Hood, y Swift. Y esta sociedad que se llama Hermes se dedica a robar barras de plata o información para ayudar a las personas más pobres, o minimizar presiones políticas en todo el mundo, ¿no? La utilizan también como para hacer un contrapeso entre el Imperio Británico y las colonias o los lugares en donde se están ejerciendo presiones políticas. Esta sociedad Hermes, les digo, también siento que tiene una relación muy importante en el papel que tendrá, sobre todo en el segundo y tercer acto. Hermes, no sé si saben, pero es el dios griego que manda las noticias, ¿no? Entonces, un poco lo que está buscando hacer Hermes en este contexto histórico y en este punto social es generar una cierta conciencia en el mundo respecto a lo malo del imperialismo británico, y cómo a su paso deja hambruna, pobreza y destrucción. Entonces se logra entender un poco este juego, lo ves, ¿no? O sea, Hermes enviando el mensaje, se me hace curioso cómo tiene estos jueguitos simbólicos. Y el punto es que Robin en los primeros días de clases descubrirá que hay lazos que lo vinculan con Hermes, y mientras intenta ir sobreviviendo estas manipulaciones y traiciones, también nos va enseñando, o nos va mostrando la autora, cómo en Robin, se va creando una sed de venganza y una búsqueda de justicia que puede irlo trastornando en una persona muy diferente a la que eres al inicio. Y es que en serio este libro maneja, a mi criterio, de forma muy buena la sensación o los efectos del racismo y la xenofobia, la lógica detrás de este sistema proteccionista de las colonias, y cómo el sistema político está, pero en serio, intrínsecamente relacionado
casi podría decirse que uno maniatado por el otro, del sistema capital desde su origen. O sea, estamos hablando que si bien aquí no es el origen del capitalismo tal cual, sí estamos en un momento en el que pues los imperios están decayendo, y pese a que me metí en temas bastante complejos de geopolítica y economía y muchas cosas, lo mejor de todo este libro, aunque no lo parezca, es su reflexión respecto a las lenguas, a su utilidad, si queremos verlo así, a su papel formando o moldeando ideologías, ¿no? Al papel que desarrolla el traductor, que pese a todo lo que les he dicho antes, es tocado desde una perspectiva romántica, pero también se toca el tema de la traducción casi como un proceso mágico, y a eso a mí se me hace muy bonito porque a mí me fascina traducir y es parte de lo que me gustaría hacer para vivir en un futuro. Otra de las cosas que siento que desde el inicio me dijo empezamos duro es que desde minuto uno, o sea, momento uno, el libro empieza con una cita de Antonio de Nebrija, que para quien no lo sepa, es el creador de la primera gramática de nuestra lengua, del español. Y no lo cita en inglés, traduciéndolo al inglés, lo cita en español. Pese a que mi edición esté en inglés, la cita de Nebrija está en español. Y dije, man, R.F. Kuang es de las nuestras, o sea, es de las nuestras, es una lingüista de cepa, es una persona que parte desde un estudio y que abordará todos estos temas de la forma más respetuosa posible, y no me equivoqué. Es un libro con citas preciosas que explica y valora la compleja tarea de la traducción, cómo esta no solo se basa en buscar en el símil literal de una lengua a otra, palabra por palabra, sino una reinterpretación, una cierta traición de la parte del traductor a la hora de traducir, pero también la valoración de todo tipo de lenguas, la complejidad que puede llegar a tener cualquier lengua en este mundo, la complejidad que puede tener el estudio de esas lenguas en este mundo y lo importante del mismo, porque a final de cuentas, una lengua es solo otra lente como esta para ver mejor el mundo. Por eso es que me encantó este libro. O sea, sí tiene todo esto que les dije al inicio, pero también es un libro de traductores, filólogos y lingüistas para traductores, filólogos y lingüistas. Es una carta de amor para aquellos que pasamos por un salón de clases de lingüística y literatura, como fue mi caso, pero que rescata temas que no podemos olvidar como estudiantes de esta misma lengua, ¿no? De esta misma carrera me refiero. Lo importante que tal vez es en el mundo y lo poco valorado que se tiene estos conocimientos, y la responsabilidad social que adquirimos al estudiarla. Es muy bueno este libro. Yo en serio lo recomendaría para cualquier estudiante de literatura, lingüística sobre todo, filología. Creo que este libro te hace enamorarte de lo que vas a estudiar, de lo que estás estudiando y de la importancia que tiene hacerlo, inclusive hoy en día en donde, como les digo, el capital maniata todo discurso que esté en contra del mismo capital. Y bueno, como tema literario que vamos a hablar es un poco ahondar en esto sobre la traducción literaria y la labor del traductor, que siento que es el tema central o parte de los temas centrales que tiene R.F. Kuang en el libro. Y les digo, quiero reflexionar un poco respecto a la traducción, ¿no? El libro Babel no solo nos muestra este lado romántico de traducir, con este juego inicial de palabras de esto no se puede traducir literal lengua a lengua, y gracias a que no se puede traducir, una lengua te permite acceder a comprender o describir el universo de una forma compleja diferente a la que nosotros con tu propia lengua y tu propia lente lo puedes hacer. Nos habla sobre esta complejidad de las lenguas y lo complejo que es el universo a través del entendimiento de las diferentes lenguas. Pero tampoco solo va de eso, también nos habla sobre cómo las palabras que hoy utilizamos tienen orígenes en otras lenguas y cuyo significado pudo deformarse por muchas cuestiones. Vaya, esto se ve en clases de lingüística e historia de la lengua, pero
es muy interesante que estos temas que yo vi en mi carrera son abordados de una forma mucho más bonita y entendible y fácil de llevar al público, tocándolas desde, no sé, una obra literaria. Y creo que parte de las preguntas que te pueden surgir cuando estás leyendo este libro es, entonces, ¿es posible hacer una traducción exacta? O sea, ¿es posible tener una traducción perfecta, si así lo queremos manejar? Lo interesante es que ese es un tema que se aborda justo en una clase dentro del Colegio de Babel, dentro de este libro. Se aborda sobre cómo es que un texto traducido converge con una ideología ponderante, ¿no? Por ejemplo, cómo es que un texto traducido también habla mucho de la época en la que fue traducido, o de los juicios y valores, o inclusive de la forma de hablar del propio traductor. Lo interesante es que este maestro de esta clase de traducción en Babel, en este colegio ficticio, hace referencia a traductores donde, no sé, hay traducciones de la Grecia antigua que los personajes tal parece que hablan un perfecto inglés y que casi casi les falta pedir su té a las 5 de la tarde, cuando pues a final de cuentas los griegos estaban por completo lejos a tener unos modales y unos ademanes y unas costumbres refinadas como las que se tradujeron en ese periodo. Y es que, en serio, o sea, toda traducción va a sugerir un cierto nivel de dislocación entre cada una de las lenguas, puesto que es imposible, ahora imagínense en la poesía, hacer traducciones completamente fieles al contexto en el que se originó la obra. Es muy difícil porque no estás ahí. Podemos encontrar, por ejemplo, y tendríamos todos los motivos para decir que hay una muy buena traducción de nuestro siglo, y hay una muy buena traducción del siglo pasado, pero no podríamos decir que hay una traducción última o que es la mejor, porque entran todos estos factores que tienen que ver con el contexto al que no podemos acceder por completo, porque no vivimos ahí, porque nosotros analizamos y hay historiadores y hay arqueólogos y hay filólogos, pero no podemos saber a ciencia cierta. Y ponte a pensar qué realmente significaba una palabra en ese periodo histórico en específico. Y es eso, o sea, existen cosas que pueden investigarse, ¿no? Pero que al mismo tiempo otras cosas se pueden estar escapando frente a nuestros ojos. Por ejemplo, esto que les decía, ¿qué significa una palabra en un momento histórico en específico en contraposición a lo que significa ahora? O sea, porque no estoy hablando ni siquiera de que sea otra lengua. Pensemos en una palabra que antes tenía un significado y qué significado tiene ahora. Y para ejemplificarlo te voy a poner algo muy puntual. Yo hoy en día tengo 29 años. Y han pasado unos 36 o 37 años desde que mi madre pisaba o cursaba su secundaria preparatoria. En su época, decir la palabra güey, pese a ser una expresión más o menos común entre las personas de su edad en ese momento, era considerado por sus maestros, adultos, sus padres, inclusive mis abuelos, como una ofensa o una vulgaridad. Y si bien podríamos decir que güey hoy en día sigue teniendo una cierta carga negativa, en definitiva ya no ofende a nadie. O sea, tú le puedes decir casi a cualquier persona en la calle güey, y sobre todo le dices güey a tus amigos y lo usas como una muletilla en una conversación, inclusive como una palabra de uso inconsciente. Entonces el güey dejó de ser algo vulgar y casi ofensivo para convertirse en algo sumamente común, coloquial, y que podría reflejar inclusive hasta la cercanía que tienes con la persona con la que hablas. O sea, tal vez algunas personas sí determinan hoy en día que güey no puede ser cualquier persona, solo tus compas, ¿no? Y para que entendamos el nivel de dislocación que puede tener el significado de una palabra o el peso que puede tener una palabra con pocos años de diferencia o con 30 años de diferencia, es que mi mamá hablando conmigo me ha dicho güey a mí y viceversa. O sea, yo le he dicho güey a mi mamá cuando si mi mamá le decía güey a mi abuela probablemente hubiera perdido un diente en el proceso. Entonces con este breve ejemplo podemos plantear que al haber cientos de palabras que cambian constantemente, que se usan más o se usan menos, o peor aún,
que solo un cierto grupo social en un cierto periodo en específico utiliza, hace que ese significado en concreto para ellos no sea el mismo que para otros. Pensémoslo un poco, y este ejemplo ya es muy internacional, pero como el fetch. Algunas personas de mi generación, ¿no? Que vieron Chicas Pesadas, pues saben qué es fetch, o pueden entender circunstancialmente al ver lo que es fetch, y podríamos utilizarlo en una conversación cotidiana. Pero tal vez personas mucho más jóvenes que yo, o más grandes que yo, no sepan a qué me refiero. Entonces, si consideramos que estas cosas, estas palabras que cambian de significado o de peso o de relevancia, dependiendo de dónde gires, qué tipo de gente que te juntes y así, podemos decir que es casi imposible hacer una labor de traducción fiel, ¿no? Y más allá de eso, o sea que la labor del traductor no solo está rayando con la de un historiador al mismo tiempo, sino también que debe de entender qué está sucediendo en la obra en sus diferentes niveles simbólicos. O sea, porque no solo estamos hablando de, bueno, tradúceme literalmente, sino en teoría un buen traductor, un traductor de verdad, no una persona que hace traducciones, un traductor de verdad debe de entender qué es lo que está sucediendo en la obra en casi todo momento para saber qué es lo que se puede o no hacer. Entender cuál es el origen del escritor, cuáles pudieron ser sus inspiraciones, cuál es su contexto social al crecer, el contexto de cuándo escribió esa obra, qué símbolos utiliza, por qué decide emplear cierta expresión o por qué esa palabra en ese momento. Todo eso para poder llegar a reflejar de la mejor manera posible lo que este autor quisiera decir de su obra, pero actualmente en esta lengua. O, no sé, intentar hacer una versión de una obra más actualizada de esto. O, no sé, todo es cosa de contexto y lengua y es sumamente complejo. Y a lo que quiero llegar con todo esto, y este capítulo tal parece que va a ser larguísimo, es que esta tarea del traductor no debe de tomarse a la ligera, sino hacerse con la delicadeza que merece. Esto porque, de no hacerse bien, no solo se pervierte la intención del autor, sino unas malas traducciones pueden destruir por completo el significado de una obra. Y esto lo hablé hace poco con una persona con la que tomé un café, ¿no? Ya empezamos a hablar como de literatura y de traducción, y terminamos cayendo en que la mayoría de las personas leen El Cuervo de Edgar Allan Poe en una versión, no voy a decir mala, porque tiene valores diferentes, pero lee El Cuervo de Edgar Allan Poe como un cuento, y todo el mundo piensa que es un cuento, al menos en México, o al menos en Latinoamérica, porque tenemos como referente la traducción del autor de Rayuela, y que hace un caso, o sea, siento que hace una adaptación traducida del Cuervo de Edgar Allan Poe muy buena, pero no una traducción porque originalmente El Cuervo era un poema. Ahí es en donde digo que se valoriza esta tarea, y ahí es en donde se muestra realmente donde la labor del traductor constantemente oscila entre ser historiador, pero ser artista, porque en cierto sentido traducir es reescribir la obra, entonces tienes que saber cómo escribir una obra, pero también a la vez eres un medium entre esa realidad que vivió el autor y ese momento histórico, y la realidad meta a la que vas a traducir, que es la actual, al público al que vas. Y por eso es que Babel en serio plantea una imagen que para mí está cargada de mucha fuerza. El proceso de traducción ocurre, sí, genuinamente en el proceso de traducción ocurre un cierto tipo de magia, pues dentro de cada vacío entre palabras, oraciones, versos, se encierra la complejidad de comunicación de una lengua, y al mismo tiempo en la labor de traducción se encierra un mundo de decisiones que no solo va a mostrar la realidad del autor en el momento en el que escribió la obra, sino también la realidad de este futuro lector, y también la realidad del traductor mismo cuando tradujo esta obra, como un cierto tipo de cierre, porque siento que esto simplemente fue hablar y abrir muchas líneas de diálogo que tal vez no logré cerrar. A lo que yo voy con todo esto es que un buen traductor, uno muy 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 bueno, no debe de notarse.
al mismo tiempo, al no hacerlo, al saber que no está ahí y que sabes que hizo una buena traducción, un otro traductor o una persona que entienda sobre traducción puede rastrear qué decisiones tomó y qué parte de él dejó en ese texto. Por eso la traducción literaria es tan necesaria, pero a la vez tan controvertida. Porque traducir es permitir que otra realidad sea expuesta en un término que tú puedas comprender para intentar emular filtros o versiones de ese mundo hacia este mundo por las cuales no podríamos acceder. Porque traducir es democratizar muchas versiones del mundo. Es transportar, sí, pero a la vez es reinterpretar. Porque siempre hay una cierta magia en encontrar todo aquello que se queda en el camino cuando mueven un concepto de un lugar a otro. Es así como Babel, a mi criterio, si es que logré cerrarlo de alguna forma, resignifica el trabajo del traductor. El traductor sí es un alquimista que busca crear un nuevo elemento con todas estas piezas de texto que te estoy diciendo y que ya estaban ahí, o sea, ya venían en el texto, pero a la vez como una pieza clave del mundo literario que es capaz de crear y rearmar y destruir. O sea, el traductor es capaz de crear, rearmar y destruir. El traductor es este ser en las sombras que buscará no hacerse notar, pero que se marcará mucho su falta cuando alguien menos capaz haga su trabajo. Y bueno, creo que me dejé llevar un poco, pero la verdad es un tema que me apasiona mucho. La traducción, les digo, es algo a lo que me gustaría acceder o a lo que me gustaría dedicarme en mi vida en general. Y el hecho de que una persona escriba un libro en el que, no de forma directa, pero sí planteando ciertas complejidades y sí planteando ciertas cuestiones ficcionales, revalorice y resignifique lo que es ser un traductor, me tocó el corazón. Es un libro que inmediatamente, o sea, Babel, en serio, es un libro que tuvo 5 estrellas en mi Goodreads. Es el mejor, estoy seguro, todavía faltan algunos meses, pero estoy seguro que es el mejor libro que voy a leer este año. Y ya se posicionó en el top 3, inclusive diría top 2 mejores libros que he leído en toda mi vida. Y bueno, cerrando un momento así pequeño, el ambiente literario, hoy voy a hablar sobre mi recomendación para ver. Ya sea esta sección de recomendaciones es de película o serie que deberías de ver y que siento que deberías de ver, y que casi siempre va a estar como que basada o ambientada en un libro, o es una adaptación o lo que sea. Y en este caso voy a hablar de Crowded Room, que puedes ver a través de Apple TV Plus, y que está basado en el libro The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes, o Keyes, no sé cómo se diga. Se me hizo una serie impresionante. El libro propiamente rescata la historia o el momento en el que por primera vez en la historia se absuelve de un cargo en específico a una persona porque tiene personalidades múltiples, ¿no? Esta serie, voy a intentar hablar rápida de él. Habla sobre Billy, que es un niño que desde pequeño fue maltratado, que tiene una vida en donde toda la gente lo mira raro y no entiendes muy bien por qué. Conforme va creciendo te vas dando cuenta de cómo tanto la sociedad como su propia mente lo llevaron a un punto casi irreconocible, ¿no? La actuación y el guión de esta serie es otra cosa, genuinamente es otra cosa. Yo no es por nada, pero en esta serie actúa Tom Holland, que es el chico que ahorita, el actor que ahorita está dando vida a Spider-Man y que tal parece que va a seguir dando vida a Spider-Man. Y no es por nada, pero yo no siento que él fuera un gran actor. O sea, es como un Tom Cruise. O sea, tú dices, güey, Tom Cruise hace las cosas bien, es un gran actor, pero estamos de acuerdo que nunca va a ganar un Oscar. Pues gracias a esta serie me cayó pero horrible el hocico. O sea, este vato actúa wow. Todas, o sea, ya entiendo por qué hay mucha gente del sector de cine que dice que todos los grandes actores deberían de tener al menos en algún momento
el papel de algún asesino de una persona loca, una persona inestable mentalmente. Porque vaya actuación y vaya guión que se echó esta serie. O sea, está muy bien desarrollada, es adictiva, te hace replantearte mucho sobre las enfermedades mentales, también sobre la labor de los padres en la crianza, lo mucho que puede afectar una mala o inclusive violenta en muchos sentidos, para no entrar en detalles, crianza de los niños. Crowded Room me hizo pensarlo mucho lo difícil que puede ser darte cuenta sobre ti mismo y tus deficiencias mentales o tus problemas mentales, sobre cómo realmente no tienes las herramientas para detectarlas tú mismo y necesitas de alguien más. ¿Qué serie? O sea, la neta es que serie. Es un thriller muy, muy, muy bueno. En buena onda, yo me senté a las 9 en el aula de medios de nuestra academia a ver esta serie y no me despegué hasta las 3 de la mañana. O sea, al día siguiente me estaba muriendo de sueño, pero valió muchísimo la pena, recomendadísima porque hay actuaciones increíbles. La trama se va desenvolviendo de una forma muy, muy interesante. Tiene actores muy buenos detrás, porque no solo está Tom Holland, también está Amanda Seyfried, que se me hace una gran actriz. Entonces, recomendadísima. Y bueno, es momento de entrar a nuestra sección de buzón y hemeroteca. Vamos a empezar a hurgar en esos buzones y hemerotecas que tenemos en la biblioteca, y vamos a hablar de la primera noticia literaria que nos han llegado, que es que el actor y director Chris Pine, que podemos conocer tal vez por la saga de Star Trek, ha debutado en la literatura infantil con un libro llamado Cuando el perro Dix conoció a la ardilla Surls, un breve cuento sobre una cola corta. La obra narra la historia de un perro y una ardilla que, pese a sus diferencias, descubren puntos en común. Y pues en una entrevista que le hicieron, Pine busca transmitir, o dice que busca transmitir, un mensaje de compasión y aceptación de las personas, ¿no? Comenta un poco también en esta entrevista que se inspiró mucho durante la pandemia, que sentía que quería pues decir algo más allá de la actuación, de lo que la actuación le permite. Se me hace muy interesante el hecho, casi siempre vemos como que obras de actores tanto grandes como jóvenes con biografías, con memoriales, sí, con algunas novelas, no estoy diciendo que no sea el caso, pero en definitiva es poco común que un actor se anime a hacer un libro para niños, y se me hace una labor loable, pero a la vez muy tierna y muy bonita. Entonces se me hace muy interesante. Ahí está el título: Cuando el perro Dix conoció a la ardilla Surls, un breve cuento sobre una cola corta. No sé si ya esté traducido al español, pero si me entero, pues les digo. Y la noticia de hace un par de semanas, pues es que la escritora surcoreana Han Kang ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024. Lo más interesante de esto es que, como todos los años, fue una sorpresa. Creo que no había habido una sorpresa. Bueno, siempre es una sorpresa, porque lo interesante de los Nobels es que no sabes muy bien, al menos el de literatura, los propuestos, ¿no? O los que están en la terna, por así llamarlo. Fue una sorpresa para muchas personas. Según entiendo por lo que he visto, Han Kang en este lado del mundo no es tan conocida, pero literalmente está revolucionando la literatura coreana. La Academia Sueca destacó que tiene una intensa prosa poetizada, que sobre todo en su estilo aborda traumas históricos y sobre todo la fragilidad sobre la vida humana. Tiene un poco de sentido por el relajo de la edad que tiene y de que probablemente vivió los estragos de este conflicto constante con el vecino del norte. Han, famosa por su novela La Vegetariana, es la primera mujer asiática en recibir este prestigioso premio y la tercera autora surcoreana en lograrlo. Lo interesante ahora será pues leer un poco a premios Nobel. La verdad no tengo tanta costumbre de leer a premios Nobel, y siento que es algo que se me demanda en cierto aspecto, y sí me gustaría, la verdad, pero nunca lo he hecho. O sea, no lo he hecho tanto. Creo que el único más o menos premio Nobel que me ha tocado leer, aparte de Octavio Paz, es al escritor sudafricano J.M. Coetzee,
que escribe thriller, pero también le mete mucho de cuestiones sociales de Sudáfrica. En definitiva, tengo ganas de leer La Vegetariana, me llama la atención el título, pero también este relajo de cómo es que ella presenta esa prosa poetizada, me late. Y creo que la noticia que más me emociona a mí, al menos en este momento, es los nuevos Kindle. Amazon ha renovado su serie de Kindles en este 2024. Para mi criterio, el que más destaca, habrá gente que se emocione más por alguno que por otro, pero para mí el que más destaca es el nuevo Kindle Color Soft Signature, que es capaz de mostrar colores en la pantalla con tinta electrónica. Ya sé que ya existían lectores electrónicos a color, pero me emociona que ya Kindle por fin se suba al tren. Y pues yo la verdad estoy esperando a poderlo comprar. También se han actualizado la versión básica y la versión de Paperwhite. Ya se hicieron con más memoria y sobre todo le metieron mucha ganita a la rapidez. O sea, ahorita ya se refresca mucho más rápido el Kindle. Tuve la oportunidad de ver algunos videos al respecto. Y también algo que está muy bonito es que ya también le metieron colores al Kindle, le metieron color matcha. Dios, o sea, qué hermoso que ya tenemos un Kindle básico color matcha. Siento que más colores estaría bien que se empiecen a implementar, porque pues le da una cierta personalización, la neta. Y pues mucha gente, sobre todo amigos más cercanos, se emocionaron más por el Kindle Scribe, que pues va a utilizar como cierta función de inteligencia artificial para modificar los textos mientras tú estás haciendo como que anotaciones. Se pueden reservar, se supone que las entregas empiezan a partir del 30 de octubre, pero yo ya he visto que ya hay gente que ya los tiene, que ya los ha pedido. Yo lo único que sé es que quiero mi Kindle de colores, o sea, pero no de color, o sea, sino el Kindle con pantalla de color. Yo lo necesito en mi vida. Y la noticia que les puedo decir es que Amazon nos invitó, en parte por medida del trabajo que tengo, en noviembre, o sea, en un par de semanas, en una semana y media, a una presentación de nuevos dispositivos donde van a estar todos estos dispositivos de Amazon. Ahí les voy a poder grabar algunas cositas. No sé si se traigan también el de color y el Scribe, porque esos todavía no los puedes conseguir en México. Al menos en la página de Amazon no me aparecen. Pero yo los voy a mantener informados y videíto van a tener en este canal. Y bueno, hurgando en las hemerotecas, hemos encontrado diferentes novedades. En este caso vamos a empezar con las novedades de Editorial Planeta. Y el primero del que vamos a hablar es El misterioso caso del impostor del Titanic, de Carmen Posadas, que es una novela de misterio y suspenso ambientada en Madrid a principios del siglo XX. Y la contraportada nos explica que la historia comienza en 1912, cuando una adinerada viuda de Peñasco intuye que algo ha sucedido a su hijo y a su nuera, y quiere, los cuales estaban viajando en el Titanic, ¿no? Entonces lamentablemente recibe la devastadora noticia de que su hijo ha muerto en el naufragio, pero curiosamente su nuera sobrevive. Entonces hay algo ahí que no cuadra, y me llama mucho la atención justo ver qué es exactamente eso que no cuadra. Se van a ir dando cuenta con el tiempo que me gustan mucho los libros que entrelazan los hechos históricos con la ficción, y este relajo de retomar un poco el tema del hundimiento del Titanic, pero a la vez llenarlo con intriga detectivesca llena de giros inesperados. No, la verdad me llama mucho la atención. Y lo interesante es que tiene un cierto parecido con un libro que ya reseñamos en este canal, porque inclusive mete a personajes históricos, ¿no? Como Emilia Pardo Bazán, una gran escritora española, y esto le da un cierto capa de realismo y profundidad a una obra que es la perfecta conjunción entre ficción histórica y novela negra. Así que necesito leer este libro. El segundo que me llama la atención, aunque no sé si está nuevo, según yo sí, porque me apareció en la sección de novedades, es El Club de las Pintoras de Alison Rickman, MJ Rose y Sofía Lundberg, que es una novela histórica también, que transporta a los lectores también al siglo XX en cuanto al arte, ¿no? En específico, en este caso, como se ve en el título, es más del lado de las pintoras, de una
sociedad y sobre todo un área artística dominada por hombres y donde las mujeres estaban luchando cada vez más por tener su propio espacio expresivo, junto con otras artistas que se llaman Ana, Cornelia, Sigrid y Matilda. Formarán un grupo llamado Las Cinco y se van a reunir cada viernes constantemente, un poco como este grupo que tenemos nosotros, para apoyarse no solo artísticamente sino emocionalmente y buscar una inspiración, realizando sesiones espiritistas inclusive, para expandir sus niveles de creatividad y todo lo que quieren expresar. Lo interesante es que no solo nos plantean esta narrativa, sino cómo siglos después se realiza una presentación, o mejor dicho, se exponen todas las obras de estas 5 misteriosas artistas y se empiezan a revelar secretos sobre cómo es que se lograron financiar todas estas obras. La neta, siento que van contando como que, o al menos eso se infiere, se van contando como que las historias de las 5 pintoras por separado y aparte la versión a futuro. Entonces me llama mucho la atención este juego histórico y pues a ver qué sucede. Algo que me sorprendió mucho, pero para bien, fue que Tusquets, que es una editorial que también tiene su cierto sello de calidad, un poco como Alfaguara, al menos en mi caso yo la tengo con esa apreciación, saca unas nuevas ediciones de José Emilio Pacheco que van desde La batalla en los desiertos hasta una recopilación de poemarios. La verdad yo creo que vale mucho la pena estas ediciones, me gustan porque tienen de que sus portadas un poco más sobrias, blanco y negro o con colores de poco contraste, y pues a Pacheco hay que leerlo, o sea, a Pacheco tenemos que leerlo siempre. Entonces vale la pena acercarse si todavía no has leído, sobre todo Las batallas en el desierto. Pero ahora vamos a pasar con la sección de Penguin Random House. Y tenemos Hacia el pantano de Gerardo Laveaga. Es Alfaguara, lo que les digo, sello de calidad. Aquí nos habla sobre un enfoque. Me llama mucho la atención este libro porque es un poco algo que yo quiero hacer en una de las obras que estoy planteando. Y es que la historia se centra en Arturo Pereda, un magistrado mexicano que ya se jubiló y que en este momento de su vida se siente ahogado porque está inactivo, porque está viendo muchos cambios sociales en su país, y acepta la invitación de la presidenta de la República, para convertirse en el nuevo fiscal general. Al inicio Pereda ve esto como pues la oportunidad de volver a trabajar, de reivindicar su carrera, pero a la vez se está enfrentando a la cruda realidad del poder, ya que le empiezan a asignar tareas bastante turbias, empieza a tener que perseguir empresarios y políticos incómodos, enemigos del régimen que hay en ese momento, y la trama lo pone siempre en una encrucijada moral donde tiene que decidir si va a seguir siendo fiel a sus principios o si se someterá a los intereses del grupo político que lo ha rescatado y que lo ha movido al puesto que tiene, ¿no? Lo interesante es que se van como que planteando personajes clave que van interactuando en la vida de Arturo, perdón, y Rodrigo, que es un profesor de derecho, que está atrapado en un romance peligroso con una normalista, está buscando como que justicia social, ¿no? Y lo que hace justo esto es que vemos también la relación entre la clase jurídica mexicana y todos los que están impulsados, ¿no? Por esta sed de poder y de avaricia. Un poco como, no sé, este libro está en un timing muy interesante sobre lo que está sucediendo en las cosas del país. Entonces es un libro que nos va a hablar sobre corrupción, que nos va a hablar sobre el poder, sobre cómo se desarrolla también o qué tanto poder tienen estas personalidades y estos magistrados, cómo es lidiar con la presión política, cómo es lidiar con la presión de ver favores cuando ya estás en el poder. Se me hace un enfoque interesante, no sé, siento que ya estoy teniendo gustos de señor, ¿no? O sea, ya hay cosas que me llaman la atención simplemente porque digo, güey, nunca he leído nada de esto y ya me siento señor. Este es un libro para señor, este es un libro para leerlo con un puro y con probablemente una copa o dos de vino en la mano al mismo tiempo. Entonces yo ya me dejé ir, yo ya sé quién soy yo, me llamó la atención este libro y Y bueno, antes de terminar con esta reunión, que ya estamos a punto de acabar, o al menos eso creo, vamos a hablar, ya que tomamos un poco sobre Pacheco hace un ratito, sobre José Emilio Pacheco,
Les voy a presentar un poema que me gusta mucho de Pacheco, que se llama Presencia. Espero que les guste y que también les anime a acceder a sus poemas. Hay muchas cosas interesantes que ver en Pacheco. Ejemplo de esto es el Inventario, una antología de varios poemas que tiene Pacheco y que están en Ediciones Era, que puedes conseguir en Ediciones Era y que tiene la recopilación de todos los poemas que ha escrito. Este es uno de mis favoritos, se llama Presencia. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera? Si no esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas en su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera? Esa daga final, acaso mía, será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera. No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar, el tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o me encadena, mas si alguien vive, yo estaré despierto. Pues sí, un poco un poema de reflexión, ¿no? De reflexión sobre la existencia, de reflexión sobre lo que dejamos cuando nos vamos, sobre, no sé, sobre lo que nos gusta. No podría decir que es el poema con más punch de José Emilio Pacheco, pero me gusta mucho el que sea un soneto, me gusta mucho que tenga esta rima clásica, me agrada. Es un gran soneto de José Emilio Pacheco haciendo a veces alusiones a los clásicos del siglo de oro español. Vale mucho la pena Pacheco, chéquenlo. Y bueno, como podrán escuchar, cada vez baja más el volumen nuestro compañero, entonces yo creo que es momento de irnos a nuestras habitaciones con Foster. Nada más les recuerdo que hay que tener cuidado con lo que nos diga la maestra de química, ver qué sucede y sobre todo que este capítulo les sirva de ejemplo para ver cómo van a presentar la clase los que estén en la clase de literatura del profesor Keating, cómo van a presentar sus ensayos. Yo agradezco mucho que hayan estado en esta reunión. Recuerden que todavía estamos abiertos a recibir a nuevas personas, así que pueden invitarlos siempre y cuando mantengan silencio y ya saben todas las reglas que tenemos descritas en la sesión pasada. Yo por este momento voy a cerrar la sesión. Recuerden encender sus velas y caminar lo más tranquilo posible para que nadie durante esta noche sea descubierto. Tengan muy bonita noche y hasta el siguiente capítulo.